Bienvenidos una semana más a Kanateca. Bien, ya hace casi 2 años que compré mi Seat Ateca y hace poco que el concesionario me ha llamado para darme cita para la primera revisión. Recordad que la primera revisión hay que hacerla o bien a los 2 años o al llegar a los 30.000 kilómetros. En mi caso me falta un mes para los 2 años y en cuanto a kilómetros estoy en 28.217. Bien, en este vídeo voy a explicar con detalle todo lo que entra en este mantenimiento. También voy a explicar los problemas que tengo con el coche a nivel de ruidos, a nivel de actualizaciones de software, etc. Voy a explicar con todo detalle lo que voy a pedir que me arreglen, ¿vale? Y luego haré un segundo vídeo con el resultado de esta revisión. Y bueno, ver lo que me cobran, porque en teoría el mantenimiento está incluido en este coche, y ver si me solucionan todos los problemas que les voy a explicar. Yo me esperaba algún tipo de aviso sonoro, pero no me ha avisado. Simplemente, bueno, me he dado cuenta por casualidad. Pone servicio de aceite de inspección en 30 días. Que lo he visto hoy por casualidad, ¿vale? También te he visto por casualidad que cuando apagas el motor, aquí también aparece a la izquierda el aviso de que tenemos que pasar este servicio de inspección. Bueno, yo en realidad donde me he dado cuenta ha sido esta mañana que estaba configurando la pantalla central y al pasar por aquí me ha aparecido el mensaje este, ¿vale? Lo he visto entonces, pero no porque lo hubiera visto antes. Ya digo, yo hubiera esperado algún aviso acústico de que tenemos que pasar la revisión. Luego también lo indica aquí. Lo que ocurre es que yo esta pantalla, como nunca la llevo puesta, siempre llevo puesto CarPlay, pues la verdad es que tampoco la he visto. Pero aquí se indica que tenemos un aviso, si hacemos doble clic, ¿vale? Nos avisa de que tenemos el servicio de aceite de inspección en 30 días. Bien, para saber qué incluye ese servicio de los 30.000 kilómetros, voy a ir a la web de SEAT y en la pestaña de SEAT Contigo pulsamos en Mantenimiento. Nos aparece la guía de postventa y pulsamos en Ver más. Aquí nos aparece una lista de concesionarios y talleres SEAT clasificados por comunidades autónomas y dentro de cada provincia encontraremos una guía para cada taller. Antes no sé si había realmente una para cada taller. Bueno, yo voy a descargar la de Cataluña Motor, que es donde tengo cita. También me he bajado la guía de otro taller en Huelva para buscar si hay diferencias, que las hay, y os van a sorprender. Vamos a ir directamente a la página donde podemos leer Servicio de Mantenimiento SEAT, que está compuesto por lo que es el plan de mantenimiento en sí y luego lo que es el desgaste habitual. Ambas tablas están organizadas por kilómetros y años. La primera es la de los 30.000 kilómetros o 2 años, y según este plan a mí me corresponden dos servicios: el de mantenimiento oficial SEAT, que ahora veremos qué incluye, y el cambio del filtro de polvo y polen. Y en cuanto al desgaste habitual, nos indica que posiblemente nos vayan a cambiar las escobillas. Yo voy a comentarles que no las cambien, ya que ya lo hice yo hace unos meses, y lo compartí en un vídeo que os dejo en la descripción y aquí arriba. Vale, vamos a ver ahora qué operaciones incluye el mantenimiento oficial. En la operación más importante es el cambio del filtro y aceite del motor, luego la verificación y ajuste del nivel de anticongelante del motor y limpiaparabrisas, verificación del líquido de frenos, comprobación del funcionamiento de luces delanteras y traseras, verificación del funcionamiento de los cinturones de seguridad, comprobación de los discos y pastillas de freno, verificación de fugas en el sistema de amortiguación, comprobación del estado de las correas, verificación del estado de los neumáticos, verificación de daños en rótulas y apoyos de los brazos oscilantes, verificación de las rótulas del sistema de dirección, verificación de la batería, comprobación de la ausencia de fugas y daños del motor y componentes del compartimento del motor, detección de daños del parabrisas y lunas, regulación de los faros y la verificación del kit antipinchazos. En mi caso no tengo kit antipinchazo, por lo que supongo que se limitarán a verificar la rueda de recambio que llevo. Como veis, a excepción del aceite, el resto de operaciones son verificaciones y comprobaciones. Es decir, si por ejemplo verifican los frenos y está muy mal, pues supongo que nos los cambiarán. No sé si nos lo comunicarán antes o no, pero lo que está claro es que el coste de las pastillas y la mano de obra no están incluidos. De hecho, hay un servicio específico de cambio de frenos en la tabla de desgaste habitual. Otro detalle importante, que no sé si os habéis dado cuenta, pero en el segundo punto pone verificación y ajuste del nivel de anticongelante y limpia parabrisas. Cuando dicen ajuste, yo entiendo que tanto el anticongelante como el líquido limpia parabrisas están incluidos en el precio. Lo digo porque algunos de vosotros me habéis comentado que os han cobrado aparte estos materiales. Dicho esto, si no hay nada raro y como yo tengo el mantenimiento incluido,
no debería pagar nada por esta revisión. La guía incluye al final un listado de precios muy detallado y tenemos una página para cada modelo. Esta es la de la Teca. Esta revisión, en el caso de no tener el mantenimiento incluido, me costaría 201 euros por ser de gasolina, más 36 euros por el filtro de polvo y polen. Total, 237 euros, mano de obra, más recambio, más impuestos incluidos. Lo curioso es que si nos descargamos la guía de otro taller, en este caso de uno en Huelva, podemos ver que la misma revisión nos puede salir más barata. En este caso, la misma revisión nos costaría en Huelva 37 euros menos. Bueno, esos son precios de venta recomendados. Luego cada concesionario puede hacer lo que considere. Vamos ahora con las cosas que, si os soy sincero, me va a costar conseguir que me las hagan. O directamente no van a hacer nada. La primera de ellas es la versión de software que lleva la pantalla. Llevo actualmente la 804, que ya me pusieron en el mismo concesionario ya que no se actualizaba automáticamente. No me regalaron nada, tan solo la pusieron manualmente, por lo que como era de esperar, las siguientes versiones tampoco se me han actualizado. A fecha de hoy, 5 de octubre de 2022, la última versión es la 836. Os adelanto lo que me van a decir de entrada, que si no se ha actualizado es porque no le toca. Ahí les diré que otros vehículos con similar fecha de fabricación y misma versión de hardware sí que se han actualizado, y que si el mío no lo ha hecho es porque tiene algún problema. Lo único que actualiza son los mapas. Los problemas que vienen ahora son por ruidos. Los dos primeros ya son viejos conocidos. El cascabeleo que podéis oír aquí en un Seat León, para la cual en teoría hay una TPI, una Technical Problem Information, pero que a día de hoy todavía nadie tiene. Y luego el del sonajero, en el que un problema aparentemente en la caja de cambios hace que en determinadas condiciones el motor cabecee al pisar rápidamente el embrague. Aquí la cosa está más complicada. Lo único que espero aquí es que el taller grabe algún vídeo, como ya han hecho con otros afectados, y los enviará a SEAT para tener una respuesta oficial. Esta respuesta hasta ahora ha sido la de que se trata de un ruido constructivo. Sin comentarios. Y por último, he notado un ruido como un clock clock por la zona de la rueda derecha y que he conseguido reproducir al bajar una rampa y girar a la izquierda mientras estoy pisando el freno. Aquí no tengo ni idea de lo que me van a decir. Puede que me digan que no lo han conseguido reproducir, o que sí, pero que no pasa nada, o que realmente hay un problema. Bueno, os contaré cómo ha ido en uno de los próximos vídeos, seguramente dentro de un par de semanas. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.